¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta ayudantía vamos a seguir viendo las técnicas, los algoritmos que le ven en clase de búsqueda local. Ya en la pasada revisamos lo que era el hill climbing y en esta vamos a revisar la de simulated annealing. Ya, entonces lo primero, como ya saben, es un algoritmo de búsqueda local que, al igual que el hill climbing y el table search, son algoritmos que reparan soluciones. Reciben de input una solución ya completa que puede ser factible o infactible, y lo que hacen es prepararla y optimizarla de forma que se acerquen lo más posible al óptimo, y ojalá lleguen al óptimo del problema. Este algoritmo, a diferencia de hill climbing, como ya les habrán pasado, tiene un factor o tiene un mecanismo de temperatura. Y este mecanismo, lo importante y lo que la diferencia de los otros algoritmos es que le permite escapar de los óptimos locales. Por ejemplo, el hill climbing no tiene ningún mecanismo para escapar de los óptimos locales. Se va a quedar atrapado si es que llega ahí, no va a poder salir de ahí o no tiene otra forma de explorar más allá de cambiar la solución inicial. En cambio, en el Simulated Annealing, con la temperatura, como al principio del algoritmo, la temperatura en teoría va a ser alta, va a tener una cierta probabilidad con la que pueda aceptar a soluciones peores y de esa forma va a explorar más allá en el espacio de soluciones que, por ejemplo, Hill Climbing no exploraría. Entonces se está apostando básicamente a que en esos lugares se va a encontrar soluciones mejores al final. Y entonces también este algoritmo funciona con alguna mejora. Y cuando la temperatura, a medida que baja, por ejemplo, cuando la temperatura tiende a ser cero, la probabilidad del algoritmo para que acepte una solución peor también va a tender a ser cero. Y en ese caso, cuando tiene una muy baja probabilidad, el algoritmo se va a parecer a hill climbing, porque eso significa que casi nunca va a aceptar una solución peor. Eso al final se traduce a que al principio el simulated annealing va a tener la temperatura alta, va a significar de que va a ir aceptando soluciones peores, a menos que sea demasiado mala la solución, y va a ir explorando, pero a medida que va iterando, cada vez va a bajar la probabilidad con que acepte una solución peor, y ya desde cierto punto no va a aceptar casi nunca una solución peor, solo va a enfocarse en encontrar soluciones mejores, y de esa forma va a estar como explotando la solución. Entonces el algoritmo comienza explorando o se centra más en explorar y después de ciertas iteraciones, dependiendo de cómo decrece la temperatura claramente, va a explotar. Entonces, este algoritmo también tiene dos formas de exploración. Una es cambiando la solución inicial, igual que en el hill climbing, con un tracer, cambiando la semilla básicamente, y también aceptando peores soluciones, que es el mecanismo nuevo que implementa este algoritmo. Y bueno, también este es como el algoritmo estándar, porque también hay otras variaciones donde se puede modificar la temperatura, o sea, después de cierto número de iteraciones se puede aumentar, por ejemplo, pero esto de aquí es como la descripción general, la estándar. Y bueno, también, al igual que el hill climbing, este algoritmo en general siempre va a ir iterando y uno va a definir el criterio de parada. En general es después de cierto número de iteraciones. Pero también puede ser un cierto threshold, o sea, desde que se cumpla cierto o llegue a cierto valor de la función de evaluación, por ejemplo, ahí uno lo define. Y también la temperatura en general decrece de forma lineal, como en un factor de como 0,9 es el que en general se usa. Este es más o menos a grandes rasgos cómo funciona el algoritmo. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede claro bien el funcionamiento de este algoritmo y la diferencia que tiene en general con el hill climbing, porque es con el que más se parece. Ya, para el ejemplo, tomé prestado un ejercicio que tenían en de una de las presentaciones, que ustedes les pidieron implementar Table Search para este ejercicio, pero yo aquí lo voy a aplicar con Simulated Annealing. Voy a partir con una solución inicial aleatoria, que es esta de aquí, que es la misma que está planteada como ejercicio para ustedes. El movimiento va a ser el mismo planteado en un intercambio de ciudades contiguas en el tour. Y lo vamos a resolver sí con Simulated Annealing,
con un máximo de 5 iteraciones y una temperatura inicial distinta que va a ser igual a 100. Ah, y aquí me faltó agregar que también se debería definir cómo decrece la temperatura. Entonces el TDI más 1 va a ser a TDI multiplicado por un factor que va a ser 0,9, el estándar, un decrecimiento lineal. Y también los números aleatorios que son los que tienen relación al momento de calcular la probabilidad para ver si se acepta o no la solución. Ahí, recuerden, sí, de que para que cuando uno está viendo una solución peor dentro del vecindario, la probabilidad tiene que ser mayor al número aleatorio para que la solución se acepte. Si la probabilidad es menor, no se va a aceptar. Les parece que cuando la probabilidad es muy baja, al final nunca va a aceptar una solución peor. Ya, entonces aquí anoté los números aleatorios. Entonces partimos en la iteración 0 en realidad, porque esta es la solución inicial que tenemos. El problema es el típico de tour, donde hay que minimizar los costos. Aquí están los costos asociados a viajar entre ciudades. Entonces, solo en edición inicial hay que calcular su función de evaluación, porque de acuerdo a esto después se va a ir comparando y se va a calcular la probabilidad. Entonces aquí hay que sumar los costos de todo el trayecto. Acuérdense que una vez que uno llega a la última ciudad, hay que sumarle un último viaje que es de la última a la primera, porque el tour tiene que ser una vuelta completa, tiene que volver a la ciudad inicial. Entonces uno parte en A, va de A a D, sería 10, de D a C sería 10 más 20, 30, de C a E sería 30 más 300, 330, de E a B 330 más 30 sería 360, y de B a sería 360 más 50, 410. Esa sería la función de evaluación, el coste asociado, mejor dicho, con este tour. Y como es la iteración 0, no la temperatura, todo esto al final no se hace porque al final aún no se ha hecho ningún movimiento ni nada. Entonces en la primera iteración es cuando uno tiene que hacer un movimiento. Aquí uno en el vecindario puede escoger cualquier movimiento porque el movimiento está definido como un intercambio de ciudades contiguas en el tour. Entonces podríamos dar vuelta a cualquiera de estas ciudades. En este caso yo di vuelta la A con la D. Entonces hay que calcular el costo asociado. Y bueno, curiosamente resultó en el mismo costo de la función de evaluación. Y entonces calculamos la temperatura, es la inicial, porque es la primera iteración, va a ser igual a 100. La diferencia en la función de evaluación, como es el mismo, la diferencia sería 0, porque se mantuvo el valor. Y si se recuerdan, para calcular la probabilidad se calcula como Euler, elevado a menos la diferencia, dividido la temperatura. Entonces va a ser E elevado a 0, que es 1. Entonces, 1 es la probabilidad tiene que ser más grande que el número aleatorio. Y bueno, 1 es más grande que 0,18, por lo tanto esta solución se acepta. Entonces esta va a ser la nueva solución. Ahora, a esta solución entonces hay que aplicarle otro movimiento. En este caso yo di vuelta la ciudad E con la B, este trayecto. Entonces, a este nuevo tour hay que calcularle la función. En este caso la función tiene el costo asociado, tiene un valor de 160. Y aquí si se fijan, la función disminuyó en gran cantidad de hecho. Entonces esta solución es mejor y en este caso la solución siempre se va a aceptar. No hay que revisar si es que, no hay que calcular la probabilidad ni nada, porque es una solución peor. La probabilidad se calcula, una solución mejor, perdón. La probabilidad se calcula solo cuando uno tiene una solución peor. Entonces esta solución se acepta y va a ser la nueva solución. Entonces, en la próxima iteración hay que dar vuelta la A con la C. Uno calcula el costo asociado es 200. Si se fijan, aquí el costo subió y la función de evaluación uno lo que quiere es minimizar el costo, por lo tanto esta es una solución peor. Entonces, ahora hay que calcular la probabilidad para ver si es que el algoritmo acepta o no esta solución. La temperatura estaba antes en la iteración anterior en 90, entonces hay que calcular la nueva temperatura, que sería 90 por 0,981. Delante igual fue 90, 100
por 0.9 fue 90. La variación en la función de evaluación de 160 es siempre el nuevo valor menos el anterior. Entonces sería 200 menos 160, 40. Y la probabilidad entonces sería e elevado a menos 40 dividido 81. Y ese número es 0.61. Y ahora esta probabilidad hay que compararlo. Esta es la tercera iteración con el tercer número aleatorio. 0.61 es más grande que 0.46. Por lo tanto, esta solución, a pesar de ser peor, se va a aceptar. Ese es el mecanismo que tiene el simulated annealing, de que una solución peor al final se aceptó. Al final, como expliqué antes, es una apuesta que hace el algoritmo porque al final va a terminar explorando más y se está apostando a que al final se va a llegar a una solución mejor a que si explorara menos. Eso igual va a depender mucho, eso es como muy aleatorio, puede depender de todos estos parámetros, depende de la temperatura, depende de la semilla, depende de cómo decae la temperatura, del tipo de problema también. Entonces uno nunca sabe si al final esto es mejor o peor, o los parámetros si están bien o mal. Eso siempre se tienen que afinar. Hay algoritmos también para afinar, pero en general es una apuesta que en general funciona y va bien. Ya, entonces, esta solución se aceptó y esta va a ser la nueva solución del algoritmo. Y ahora hay que aplicarle otro movimiento y yo intercambié el C con la D. Calculamos la nueva función, es 410. Aumentó, si se fijan, al doble el costo y volvió al mismo costo inicial, de hecho. La temperatura hay que volver a calcularlo. Este número por 0.9 da esta nueva temperatura. La diferencia entre esta función y la anterior es 210. Y ahora hay que calcular la probabilidad, que se calcula como e elevado a menos la diferencia de 210 dividido la temperatura, y eso da 0.06. Aquí sí se fijan que a pesar de que la temperatura es relativamente alta, como la diferencia es tan grande, la probabilidad es muy pequeña. Eso también eso es también como el trabajo de la probabilidad, de que cuando una solución es básicamente demasiado mala en términos de la calidad de la función de evaluación, es muy poco probable de que al final se termine aceptando. Bueno, el cuarto número aleatorio era 1, entonces era prácticamente imposible que la probabilidad, imposible que sea más grande que el número aleatorio, pero sea el número que sea, 0,06 es muy bajo de que sea aceptado. Y bueno, en este caso es menor que el número aleatorio, entonces se rechaza. Por lo tanto, esta es nuestra solución aún actual, porque esta se rechazó. Entonces, la iteración 5 a esta, que es la solución como la última que se aceptó, hay que hacerle de nuevo otro movimiento, diferente obviamente al movimiento de la iteración 4. Entonces hay que hacerle otro movimiento, cambié la A con la B. Hay que calcularle el costo del tour, que es 230. Hay que calcular la nueva temperatura. La diferencia entre el 230 y la solución sin el movimiento es 30. Y al calcular la probabilidad, e elevado a menos esto, la diferencia de la función de evaluación de la temperatura da 0.63. Y este número de la probabilidad es más grande que el número aleatorio. Por lo tanto, esta solución se acepta. Aquí, si se fijan, esta solución es una solución peor que esta. Por eso tuvimos que calcular todo. Y a pesar de ser, es un poco peor. Por lo tanto, si se fijan, la probabilidad igual dio relativamente alta y se terminó aceptando. Pero y a medida que baja la temperatura, la probabilidad va a disminuir también. Y bueno, también si la solución es muy mala, también va a disminuir la probabilidad. Es por eso que, al menos que a medida que pasan las iteraciones, la temperatura va, a medida que va disminuyendo, el algoritmo va a pasar de explorar, porque aquí sigue explorando si se fijan, porque sigue aceptando con una probabilidad relativamente alta soluciones peores, va a después terminar explotando. O sea, va a terminar buscando la calidad de la solución y de que tenga una solución de evaluación con un valor relativamente bajo. Eso es más o menos cómo funciona el algoritmo, y aquí más o menos se ve cómo el funcionamiento. Y bueno, eso sería por la identidad de hoy, que haría solo todo search. Que estén bien, chicos.